Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas a todos. Seguimos con este tema Unidad Formativa 3 de estructuras en buques. Larguísimo porque es de hecho el más largo de todo el curso, en donde tenemos pues muchos conceptos profundos y muy importantes para comprender exactamente el cálculo de estructuras. Hay cálculos de tensiones normales y de tensiones transversales, mal llamadas en otros libros cortantes. Pero ahora nos toca continuar con el cálculo de momentos flectores. Momentos flectores en el sentido longitudinal del buque. No sé si lo he dicho, pero los momentos flectores se desarrollan en perpendicular a la sección, por ejemplo, a cualquiera de estas secciones que se han realizado en el buque. Y entonces podría haber dos momentos flectores. Podría haber el momento flector en I y el momento flector en Z. Eso crearía una flexión esviada, que es un tipo de flexión más compleja y ahora no la estamos teniendo en cuenta, pero en cualquier caso podría hacerse el cálculo en las dos direcciones. Lo estamos haciendo o vamos a hacerlo para una sola dirección. Siempre que hacemos un dibujo en dos dimensiones, solamente podemos estar viendo un momento flector, que es el que se desarrolla en el eje perpendicular al plano. Ya hemos visto cómo se calculaba la tensión de flexión mediante la ley de Navier. La ley de Navier es directamente proporcional al momento flector e inversamente proporcional al momento de inercia de la sección, y también va en proporción a la distancia a la línea neutra. Muy importante este parámetro, a la distancia de la línea neutra. Por lo tanto, la tensión máxima es a la máxima distancia de la línea neutra. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero los dos son máximos porque si uno está a tracción, el otro está a compresión. En términos de buques, creo que más abajo aparecerá, sería la situación de arrufo y de quebranto. Bueno, cuando las secciones se complican, hay que hacer, cuando son complejas y cuando no están en formularios normalizados de perfiles, hay que hacer el cálculo de las inercias mediante la fórmula o el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, para lo cual os he dejado una hoja de Excel para que podáis aprender a hacerlo de forma automática. Si hacéis esa hoja, os vale para todos los perfiles de formas rectangulares, como este, ¿no? Que ya lo hicimos. Y otro factor importante es el módulo resistente. El módulo resistente es siempre para las tensiones máximas. No existe el valor de módulo resistente para una distancia que no sea la I máxima. La definición de módulo resistente es momento de inercia partido de I máxima. Y, porque es el eje I, pero no es la letra lo que importa. Lo que importa es la distancia máxima a la línea neutra en el eje perpendicular. Y además tenemos que hacer siempre el cálculo del momento flector mediante las gráficas que se desarrollan a lo largo de la viga. El buque también se considera una viga en situación estática y sería exactamente el mismo método que cuando se hace una viga estructural. Realizando cortes, averiguamos los distintos momentos flectores a lo largo de toda la viga y nos quedamos, lógicamente, con el momento máximo, averiguando además dónde se encuentra. Creo que este es el punto donde lo habíamos dejado, por lo tanto, aquí es donde continuamos y por lo menos este apartado de buque-viga, es decir, el cálculo longitudinal, lo conseguiremos terminar en este vídeo. Es obligatorio hacer primero un cálculo de las propias acciones. Hasta ahora, en los dibujos anteriores, en los ejercicios anteriores, yo os daba las cargas que gravitan sobre la viga y estos son los datos de partida para hacer los cálculos de momentos flectores, pero en el caso del buque tenemos dos tipos principales de acciones. Uno va hacia arriba y otro va en dirección de la gravedad. El que va hacia arriba es el empuje.
el empuje del volumen de agua desalojada, mientras que el que va hacia abajo son todos los pesos que gravitan sobre el buque, el desplazamiento propiamente dicho del buque. En condición de equilibrio, y tiene que darse la condición de equilibrio, si no estaría desequilibrado hasta que consiga el momento de equilibrio adecuado, esta fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso, la P, tiene que ser igual a la fuerza vertical y hacia arriba, que es el empuje. En cualquier buque, en cualquier unidad flotante, en general, tiene que haber un valor equivalente de empuje al volumen del agua desalojada. Como sabéis, esto es el principio de Arquímedes. Y el volumen es el de la carena. No sé si lo ponemos por aquí. Pues no, aquí está que la densidad es el peso específico del agua, que dependiendo de cuál sea su peso específico, cambiará entonces la fuerza del empuje. Es decir, es función de la densidad. En agua dulce se supone que es una tonelada metro cuadrado y he dicho metro cuadrado, error, una tonelada metro cúbico, que es densidad, peso específico, y la situación de agua salada es por estándar, porque hay océanos y mares más salados unos que otros y con impurezas, porque en realidad no estamos hablando solo de la sal, sino de otros ingredientes. Pues estamos hablando de 1,025 toneladas metro cúbico. Ese es el que se toma para el cálculo. Bien, los trimados o asientos nos darían una diferencia entre el asiento de proa y el asiento de popa. Eso es la diferencia de asientos, lo que produce el trimado, y en ese caso la distribución de empujes también cambia. Los empujes son función del calado. Si hay un calado diferencial entre la proa y la popa, lógicamente el empuje, que depende del calado, también varía. Si es, como en este dibujo, una situación completamente horizontal, de equilibrio longitudinal, entonces el empuje no tiene por qué variar. El empuje varía por las formas del buque, pero no tiene por qué variar longitudinalmente. Por otro lado, como veis, el centro de gravedad de los empujes, se localiza en B, que es el centro de carena, y el centro de gravedad de los pesos se localiza en G. G y B tendrían que estar alineados en la misma vertical para que la situación de equilibrio longitudinal se dé. Y además tiene que estar por encima, siempre, el centro de gravedad de pesos por encima del centro de gravedad de carena. El cálculo de los empujes, aquí hay una rata porque no era de los momentos flectores, todavía estamos con el cálculo de los empujes. Los empujes equivalen al desplazamiento referidos al volumen de carena. Y este es un detalle importante. Así que vamos a fijarnos en qué representa el volumen de la carena de un buque. El volumen de la carena es el volumen de las formas de trazado, pero hay que añadirle o sustraerle otros apartados a este concepto, porque el volumen de trazado no siempre corresponde con el volumen real desplazado, de agua desplazada. El volumen de trazado, si nos referimos al plano de formas, es adentro de forros, no afuera de forros, excepto cuando se hacen en buques de madera, pues entonces el trazado puede ir por fuera de forros, pero en principio no. Por lo tanto, tendríamos que añadirle al volumen de trazado el espesor de los forros. Claro, en un previo cálculo no sabemos cuál es el espesor del forro, porque no hemos hecho los escantillonados, por lo tanto no sabemos cuál es el espesor. Es un precálculo que se hace antes de llegar al diseño definitivo, pero habría que tener en cuenta porque el espesor de los forros también ocupa volumen y por lo tanto varía el empuje. Hay que descontar los volúmenes de propulsores transversales y conductos de tomas de agua porque estos se llenan de agua y por lo tanto no están desalojando ese volumen. Hay que añadirle volúmenes de apéndices, todo tipo de apéndices que sobresalgan,
que pueden ser arbotantes, o pueden ser las formas, o puede ser el bulbo del sonar de proa, puede ser cualquier elemento que no esté en las formas prismáticas propias del buque. Y también corrección de volumen debido a la deformada. Aquí no pone, pero bueno, eso ya se da por hecho, que las correcciones debidas al trimado también es lo más importante. Pero la corrección debida a la deformada es otra vez un asunto problemático, porque hasta que no sabemos la flexión que va a tener el propio buque, es difícil averiguar o estimar cuál va a ser la diferencia de volumen de desalojo, es decir, el empuje. Se puede hacer una estimación sin deformada curva y luego habría que hacer otra cuando se averigüe cuál es el grado de curvatura en la situación de arrufo y de quebranto. Y por lo tanto variarían los empujes, y hacer un cálculo reiterado hasta que se afine lo suficiente para asegurar cuáles son los valores reales de empuje. Una cuestión básica es darse cuenta de que el empuje, a pesar de que es el volumen de agua desalojado y por lo tanto presiona sobre toda la carena, sobre todos los forros lateral y fondo, la resultante de todos esos empujes se convierte en una sola fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad de la carena. ¿Por qué? Porque las que son perpendiculares a los costados se anulan mutuamente como fuerzas exteriores, pero se anulan mutuamente, y estas no llegan a producir el empuje hacia arriba. Solo llegan a producir el empuje hacia arriba las que tengan o dirección vertical o dirección inclinada, como en los pantoques. Aún así, una parte de las fuerzas que están en los pantoques también se ve anulada con las del pantoque de estribor o babor, el contrario, ¿no? Solamente la componente vertical produce ese empuje. Como podéis ver, en la segunda gráfica hay unas tangentes hasta llegar al pantoque, y a partir de ahí ya no se consideran empujes válidos para la resultante de la E. Además, en el caso de que haya alguna escora o trimados, pero en este caso el dibujo se corresponde con escora, entonces va a cambiar la posición del centro de gravedad de carena, y eso afecta lógicamente al volumen desalojado. Entonces el empuje también varía. Esa situación se va a corregir normalmente mediante las propias formas del buque y el momento de adrizante de esas formas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el centro de gravedad de carena, la B, se va a desplazar hacia donde se haya inundado o se haya escorado el buque. Hay que tener en cuenta que el centro de gravedad de masas, es decir, la G, no se va a mover del sitio. No se va a mover del sitio. O sea que habrá un ángulo entre ambos puntos de gravedad y un momento que se va a producir en ese brazo, ¿no?, escorante. Bueno, esto es otro tema. Nos interesa más la parte estructural que la parte de teoría del buque. La E depende, pues, de la densidad, como lo dije antes, en agua dulce 1000, en agua salada 1025 como estándar. Y seguimos con el cálculo, no de momentos flectores, bueno, todavía no de momentos flectores, sino con el peso, que es la otra componente de las cargas. Por un lado están los empujes, por otro lado está el peso. El peso es el peso siempre hacia abajo, es el peso dirección gravitacional, y está formado por todos los elementos estructurales y no estructurales del buque. Como podéis ver, hay una gran cantidad de flechas. Aquí solamente han dibujado las cubiertas y el doble fondo y el fondo, pero en realidad todos los elementos de habilitación, de lastre, todo lo que esté contenido dentro del buque va a añadir a la resultante de pesos, que se sitúa en el centro de gravedad G. Está formado por dos componentes principales o dos desgloses, que es el de peso en rosca más peso muerto. El peso en rosca es el peso fijo, vamos a decirlo así, es el peso mínimo que tiene el buque
pues cuando sale del astillero sería el de estructura, la máquina, el equipamiento y la habilitación y los pertrechos mínimos para navegar. Mínimos para navegar, incluidos los líquidos mínimos para navegar. Mientras que el peso muerto es la carga útil, es decir, toda la que se considere que produce ingresos, en el caso de buques mercantes, los consumibles, aceites, aguas y combustibles, que no sean los imprescindibles para que simplemente se mantenga a flote, luego la tripulación y sus efectos, y luego los respetos que las sociedades de clasificación obligan a llevar sin que sean aquellos imprescindibles porque estarían incluidos en rosca. Los imprescindibles siguen estando en peso en rosca. El peso en rosca tiene un elemento fundamental para nosotros, que es el peso estructural. En el caso de que la estructura del buque sea de acero, como estamos suponiendo siempre, entonces el detalle de esa partida es importante tener claro cómo se organiza. Tenemos pesos de acero en sentido longitudinal de todos los elementos que se puedan considerar longitudinales, y eso no solamente son los refuerzos que van en el sentido longitudinal, sino todos aquellos que su desarrollo sea en el sentido de las esloras, incluidos forros de cubierta, los de costado, el forro de pantoque. Todos los forros que van en el sentido longitudinal no son transversales, por lo tanto estarían dentro de esta partida del acero longitudinal. Y también los refuerzos, como dije antes, y el forro de doble fondo, todo aquello que se pueda desarrollar en el sentido longitudinal lo vemos en un corte. Cuando hacemos un corte transversal es justo lo que está cortando lo que vemos como material longitudinal. Luego estaría el peso del acero transversal, que estos sí serían los mamparos transversales y todos los elementos que su desarrollo sea transversal. Por otra parte estaría el peso de las estructuras locales. Si hubiera algún tipo de equipo o la máquina principal o las máquinas auxiliares o grúas, plumas, cualquier tipo de elemento con una entidad importante, y además las casetas, evidentemente, las distintas casetas que forman parte de la superestructura, todo ello sería otro elemento a tener en cuenta y calcular su peso, en el caso de las estructuras locales, en el centro de gravedad de cada una de esas estructuras locales. Si es el caso de una grúa, tenemos que saber cuánto pesa la grúa y poner la resultante del peso de esa grúa exactamente en el centro de gravedad de esa grúa. Bien, la situación del centro de gravedad también se mueve, pero únicamente con los pesos embarcados. Los pesos embarcados, si se desplazan, entonces el centro de gravedad se desplaza en la misma dirección en proporción al peso, a la magnitud del peso que se haya desplazado. Por ejemplo, veis en el dibujo segundo que se ha desplazado el peso P, supongamos que lo estamos viendo por proa, entonces se mueve a babor, y en ese sentido también se mueve el centro de gravedad G, hasta G'. Esto crea un desequilibrio entre C es la otra forma de llamar al centro de carena, el otro es la P de Bojans, y produce una escora. Esa escora va a acabar alineando ambos centros hasta que las formas del buque consigan equilibrarlo con el volumen que acaba de desalojar, porque evidentemente cuando cambia de peso también aumenta el calado por ese lado, mientras que se disminuye por el lado contrario. Es decir, se reequilibra. Pero no se reequilibra tan automáticamente como en el caso de las escoras y el balance, porque estos pesos, si son suficientemente importantes, pues van a permanecer en ese sitio y el centro de gravedad se habrá desplazado efectivamente del plano de crujía, el plano diametral. El cálculo del momento parte siempre de lo que se llama la ley de cargas. Las leyes de cargas son en realidad la suma vectorial entre los pesos y los empujes. Los pesos tienen dirección vertical hacia abajo, los empujes tienen dirección vertical hacia arriba.
Entonces hay una resta directa entre unos y otros a lo largo de toda la eslora. En este dibujo se entiende que el primer dibujo sería pues, el sentido longitudinal, 162 toneladas en cada uno de los tanques, 36 metros de desarrollo, y por los pesos y los empujes que hubiera, tenemos una ley de empujes que contrarresta a los pesos y acaba dándonos una curva de cargas. La ley de cargas sería la diferencia entonces entre los pesos y los empujes, pero siempre en este sentido, pesos menos empujes. ¿Qué es positivo? Pues por convenio, porque se puede hacer exactamente al revés, por convenio se considera que es positivo hacia abajo, es decir, los pesos. Si los empujes son mayores que los pesos, entonces se considera negativo. Y a continuación, a partir de la ley de cargas, es cuando se consigue hacer la ley de cortantes. La de cortantes, los esfuerzos cortantes, son una función de las cargas. A partir de las cargas se obtienen los cortantes y se hace en un sentido de avance, o bien de proa a popa o de popa a proa. Da igual, podría cambiar el signo nada más, pero hay que tener en cuenta lo que consideremos positivo y negativo en cada momento. Y fijaos, y esto es interesante, que si las curvas de cargas son rectas, como en este dibujo, las curvas de cortantes son inclinadas. Siempre que las cargas sean horizontales, los cortantes van a ser inclinados. Y los momentos relacionados con esos cortantes, van a ser curvos. ¿Esto por qué es así? Porque hay una relación directa entre las distintas gráficas, a partir de la primera, que es la de cargas. La derivada del momento, es decir, un grado menos, la derivada del momento siempre es el cortante. Si el momento es una curva, el cortante va a ser una recta oblicua. Pero la derivada del cortante es la ley de cargas. O sea que si el cortante es una oblicua, su derivada va a ser una recta horizontal. Dicho en términos de álgebra, en el caso de una curva que sea x2, x al cuadrado, su derivada va a ser 2x. Y en ese caso va a ser una recta oblicua, 2x. Pero si derivamos la ley de cortantes 2x, va a quedarnos un 2. Y por lo tanto va a ser un valor constante en la ley de cargas. Esa es la relación siempre, de un grado menos, a partir de la de momentos, luego la de cortantes, hasta llegar a la de las cargas. Y por motivos de cálculo diferencial, pues se da la ley, la condición, iba a decir, de que siempre que el cortante sea 0, el momento va a tener un punto de inflexión. Es decir, en este caso, el punto donde el cortante pasa por el 0, evidentemente hay varios puntos en esta ley de cortantes que son 0. Os podéis fijar en que empieza en 0 y acaba en 0. Pero el punto intermedio, en donde ha pasado efectivamente por el valor 0 del cortante, ese punto corresponde con un valor de inflexión de la gráfica de momentos flectores. Inflexión quiere decir que si estaba en este momento creciendo, va a empezar a decrecer. Pero inflexión también quiere decir que si estaba decreciendo, va a empezar a crecer. Solamente es un cambio en el crecimiento de la curva. No quiere decir que sea máximo, sino que también puede ser mínimo, y en todo caso estos puntos de corte cero no te dicen dónde está el valor máximo, sino que simplemente hay un cambio de tendencia en la gráfica de momentos. Así que tenemos que hacerla entera, salvo que tengamos muy clara cuál va a ser la forma de la gráfica, para saber cuál de los distintos puntos de inflexión, de los distintos puntos, puede ser el máximo de todos. Entendemos por máximo el momento flector que en valor absoluto sea máximo, no el que sea positivo o negativo, el valor absoluto del momento flector máximo. Porque, os recuerdo, y esto también es muy importante desde el punto de vista de resistencia de materiales, un momento positivo
da una curvatura positiva y un momento negativo da una curvatura negativa. La única diferencia entre ellos es cuál es la fibra que queda traccionada y cuál es la fibra que queda comprimida. En este caso, en el momento negativo, la fibra comprimida sería la inferior y la traccionada sería la superior. En cambio, cuando son momentos positivos, la traccionada es la de abajo, la comprimida es la de arriba. Si nos imaginamos esto un poco imposible porque está demasiado forma de arco de medio punto, pero si nos imaginamos que eso fuese un buque con arrufo o con quebranto, la diferencia está clara. La cubierta que quede en un sentido u en otro va a estar a tracción o a compresión. ¿Cuál es peor? Pues evidentemente las dos hay que tenerlas en cuenta, el máximo valor de tracción y el máximo valor de compresión, pero lo que es el material importa en su comportamiento elástico y el acero tiene un mayor comportamiento positivo en tracción que en compresión. La compresión es más problemática porque hay que reforzar en el sentido perpendicular para que no pandee, para que no se doble. Por lo tanto, un momento máximo de compresión negativa puede ser más peligroso que uno más pequeño, digo, uno más grande, de tracción positiva. Llegamos al ejercicio para que veamos estos conceptos. Como no es un vídeo para hacer un buque de verdad, no nos daría tiempo tampoco. Vamos a hacerlo con un simple flotador prismático, una barcaza con forma de ladrillo, porque es un paralelepípedo rectangular, con unas dimensiones que son las estimadas en estos dibujos. Fijaos, este sería, bueno, aproximadamente, vamos a suponer que esto es popa, que no tenemos por qué saberlo, directamente popa, proa, y por lo tanto el buque tiene 200 metros de eslora. Pero está compartimentado con 4 tanques. Tiene 3 mamparos de división entre los tanques y según el enunciado, 2 de los compartimentos, el número 2 y el número 3, el número 2 y el número 3, están cargados y tienen un determinado valor de carga que nos dan como dato en esta gráfica inferior. Esta gráfica está un poco incompleta porque debería haber una línea que corresponda con el 0 para que nos entendamos, pero esto no es todavía la ley de cargas, es simplemente los pesos que tiene, los pesos. Es decir, el peso en rosca y el peso muerto. En esta situación de pesos, el buque flota en agua tranquila, pero salada, en una ría. Si está en situación de equilibrio, entonces sabemos que no va a tener asiento y que los empujes van a ser uniformes. Y por otro lado, tenemos que conocer cuál es el calado de la flotación, que no nos han dado. Es la primera de las cuestiones que tenemos que resolver, porque sin el calado no podemos tampoco averiguar cuál es la función de empujes. Los pesos los tenemos aquí como datos y los datos nos dicen, lo voy a clarificar un poco para que veáis cuál es la gráfica. Esto es lo que corresponde al peso de la carga, mientras que este se entiende que es el peso de la estructura, todo el peso en rosca. Y este está representado por unos valores pico de 90 toneladas, mientras que va descendiendo en proa y en popa hasta 0, lo cual es bastante normal y habitual porque en las formas de proa y de popa acaban muriendo, por lo tanto el peso de estructura también acaba desapareciendo. Entonces siempre el peso en rosca empieza y acaba en 0, lógicamente. Y la carga que tiene en las bodegas es la diferencia entre estos 570 sería el valor máximo,
y los 90, que es el valor del peso en rosca. Entonces, entiendo que deben de ser 480 lo que tiene de carga intermedia. 480, 90, 570, ¿cierto? Bueno, además nos dicen que la sección de esta barcaza se considera uniforme, que es la misma sección rectangular para toda la eslora. Tiene 30 metros de manga, esto es la manga, y este es el puntal. El puntal se suele poner con una H y en cualquier caso no tenemos la flotación. La flotación estaría pues en algún punto intermedio por aquí. Lo que sí sabemos es que tenemos 40 milímetros de espesor en todas las planchas de los 4 costados. Bueno, los 2 costados más el forro del fondo más el forro de la cubierta. 40 milímetros para todas y cada uno de los contornos de esta envolvente. Tenemos que calcular entonces el calado en la flotación. Voy a intentar hacerlo aquí para no utilizar otra diapositiva. Los empujes son una función de la densidad del agua y el volumen. Por cierto que empuje es una fuerza, pero el desplazamiento se suele poner con este triángulo, mientras que el volumen se suele poner con este. Pero en cualquier caso con la E siempre interpretamos que es el empuje y una V pues es el volumen. Tendríamos la densidad de agua salada y el volumen de todo el flotador sería su eslora por la manga por el calado que no sabemos, que no nos han dado y que es el que tenemos que averiguar en este primer apartado, ¿no? El apartado A. Vale, todo esto tiene que ser para que haya equilibrio vertical igual al desplazamiento, a la totalidad de las cargas de pesos situados en el centro de gravedad de pesos. ¿Cuál es la totalidad de las cargas de pesos? Pues peso es igual al área de la gráfica de pesos. El área total de la gráfica de pesos. Vamos a suponer que está formada por 2 zonas, una rectangular y 2 triangulares. La rectangular tiene la totalidad de esta sección, la que está en el medio del buque, y por lo tanto son 100 metros. Y los 2 triángulos son de 50 y de 50. Por ahora solo tenemos que hacer el sumatorio de todos los pesos, porque los datos que nos han dado de 570 toneladas por metro lineal y el dato de 90 toneladas por metro lineal. Entonces no nos han dado la totalidad del desplazamiento, nos han dado cuánto es ese peso a lo largo de cada metro de la eslora. Por lo tanto tenemos 2 zonas, la del rectángulo que tiene de altura 570, pero es la zona central del buque y tiene 100 metros, más un triángulo es base por altura a partir de 2, la base de un triángulo en este caso es 50, la altura es 90 y partido de 2, pero tenemos 2 triángulos exactamente iguales, o sea que puedo poner por 2. Este 2 se va con este 2, ¿verdad? Y nos queda 570.000, no, 57.000, me pasé, 57.000 y luego 5, 4.500 toneladas. 50 base por altura partido de 2, sí, y por 2. Voy a coger la calculadora para hacer esto, aunque como visteis es muy útil utilizar el Excel para todos los cálculos que sean un poco repetitivos. Más 57.000, 61.500. 61.500 toneladas. Bien, este es el peso. El peso tiene que estar en equilibrio con el empuje. Entonces, también vale
61.500 toneladas el empuje. Y como la única incógnita que nos queda es el calado, sabemos cuál es la densidad del agua, la eslora y la manga. Me voy aquí abajo y vamos a ponerlo. 61.500 es igual a la densidad del agua salada por la eslora total del buque, que eran 200, por la manga, que son 30, y por el calado, que es lo que no sabemos. Despejamos de aquí, 61.500, 1,025, 230. Y esto nos da, con calculadora, 10. No podía haber sido más redonda la cuestión, porque 10 metros es exactamente la mitad de lo que tiene de puntal. Por lo tanto, está exactamente a la mitad del costado, ¿no? El calado resultante es 10. Bueno, hay que tener en cuenta que si hiciese este cálculo con un buque que tuviese asiento, entonces está claro que tendríamos que ver cuáles son los calados en perpendicular de proa, perpendicular de popa, y además repartir el trimado resultante, ¿verdad? Pero ese sería un caso más complicado y no aporta nada al cálculo estructural, ¿sí? Al cálculo de las hidrostáticas y al cálculo de estabilidad sí que nos aporta. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el momento flexionante y los cálculos de tensión. Entonces, continuando, ya podríamos hacer la ley de cargas. Es decir, las cargas son iguales a los pesos menos los empujes. Pesos menos empujes. ¿Cuáles son los pesos? Los pesos nos los dieron, ¿verdad? Y era estos valores. Voy a hacer el dibujo rápidamente y mal, por lo que se ve, pero con tal de tener los valores nos llega 570, 90, 90. Creo que había una serie de puntos de inicio a fin, que son A, B, C, D y E. Bien, y estas son las cargas, es decir, no, los pesos, las P's, y luego están los empujes. El empuje es uniforme porque tenemos el mismo calado a lo largo de todo el buque. El empuje es uniforme. ¿Y cuánto es ese empuje? El empuje tiene que ver con el volumen de agua desalojado, como dijimos. Y básicamente se desarrolla por metro lineal. Esto, igual que los de arriba, nos los dieron en unidades de toneladas metro. Estos valores de empuje, lo que sea, nos tienen que dar en unidades por metro, en toneladas precisamente, aunque son fuerzas, y la verdad es que en unidades internacionales deberíamos estar hablando de newtons, o mejor de kilonewtons, para que se parezca un poco más, pero la tradición nos lleva a hablar siempre de toneladas en estos tipos de ejercicios. Bueno, pues por eso, como hemos dicho que el calado es 10, pero la densidad de agua es 1,025 y esto ya lo convierte en una fuerza, pero lo tenemos que hacer en un metro lineal, pero este metro lineal no es un metro cúbico, porque recordad que teníamos una sección rectangular de 30 metros. Por lo tanto, el volumen desalojado sería un calado de 10 metros en 30 metros de profundidad y en una rebanada de 1 metro de largo, ¿no? Esto está en perspectiva. Este es el metro que queremos representar aquí. Pero en realidad la cantidad de agua
que estamos desalojando tiene una profundidad de 30. Por lo tanto, también hay que ponerle la manga que tenga el buque. Y en ese sentido nos daría 10 por 1,025 por 30. 10 por 30, 300. Y 1,025, 307,5. Fijaos en las unidades, si queréis, podemos hacerlo con unidades. Aquí nos va a dar en unidades de toneladas por metro, porque la densidad, ¿en qué está? La densidad está en toneladas metro cúbico. Estos serían metros cúbicos, pero la T y la B representan en realidad un área, metros cuadrados. Metros cuadrados se van con el cubo y nos va a dar en unidades de longitud, de metros. 307,5. 307,5 a lo largo de toda la eslora. Mientras que es variable a lo largo de la eslora los distintos pesos. Se mantienen constantes en la zona central con 570, pero van descendiendo, como es bastante normal, hasta llegar a popa, hasta llegar a la proa. ¿Y qué es la ley de cargas? La diferencia de uno menos otro. La diferencia de P menos E. Siempre primero la P. Considerando así el punto A, fijaos, el punto A tendría una ley de cargas que sería P en el punto A menos el empuje en el punto A. P en A es 0 porque es el extremo, mientras que el empuje es 307,5. Por lo tanto, nos da negativo, nos da un menos 307,5. ¿Por qué? Porque estamos considerando que lo positivo es la dirección hacia abajo, la de los pesos. Y nos ha dado negativo porque los empujes en este punto están ganando a los pesos. Entonces, nuestra ley de cargas en este punto va hacia abajo. Tenemos que considerarla negativa. Menos 307,5. En el punto B, que es este, tenemos dos valores. Tenemos dos valores en el B. Cuando está en 90 y cuando está en 570. Entonces, Q en el punto B sería P de B menos el empuje en B. El empuje no varía. 90 menos eran los 307,5. Sigue dando negativo. 90 menos 217,5. Menos 217,5. Y esto nos daría, pues, menos negativo que antes, pero negativo. ¿Por qué sé que esto es una línea recta? Seguro que, si habéis atendido, lo sabéis. Una línea recta porque viene de la diferencia de una horizontal menos una inclinada. Es decir, de un grado x0 y un grado x1. Por lo tanto, tiene que dar un x1, si lo veis desde el punto de vista de ecuación, ¿no? Vale, pero el punto B tiene trampa, porque el punto B tiene dos valores, la carga. Tiene el valor del punto de pesos 90 toneladas y el punto de pesos en 570 toneladas. Por lo tanto, hay otro punto B', que sería el superior, en donde el peso ha variado, pero el empuje sigue siendo el mismo. Por lo tanto, tenemos un peso de 570 toneladas menos un empuje de 307,5. Y ahora da positivo. $262,5 toneladas. 262,5. Esto nos sitúa de golpe en el lado positivo de la gráfica.
un valor de 262,5. El punto C tiene el mismo valor de 570 y el mismo valor de empujes de 307. Entonces va a mantenerse en el punto C y va a mantenerse en el punto D. A partir de ahora es simétrico. ¿Cierto? A partir de ahora es simétrico, es decir, se mantiene en los 262,5 en positivo y cuando llegue a este punto volverá a caer a negativo en menos 217,5 y cuando llegue al extremo serán 0 de empujes, 0 de pesos y un valor negativo de empujes de 307,5. Por lo tanto, volvemos a tener menos 307,5. Negativo. Bien, pues esta es al final la ley de cargas. Mientras que antes hemos dibujado las flechas según la gravedad, ahora las flechas tendrían esta hipótesis, ¿no? De lo que se considera positivo y negativo, que en realidad es un poco a la contraria, porque lo que estamos considerando positivo es que los pesos sean superiores a los empujes. Es decir, que vayan hacia abajo, pero es lo habitual. Y con esto ya tendríamos la ley de cargas. La ley de cargas tiene estas áreas. A continuación, nos tendríamos que parar a calcular el cortante y luego el momento. Las leyes de momentos flectores normalmente se hacen a partir de los cortantes. Entonces es difícil, por no decir imposible, saber cuál es la ley de momentos flectores sin hacer antes el cortante. Más que nada la forma de la curva, porque en realidad se puede hacer directamente, si tenemos las cargas, se pueden hacer directamente los momentos. Pero es recomendable que hiciésemos antes los cortantes. ¿Por qué? Por lo que os dije antes, y lo voy a poner aquí otra vez porque es importante, la derivada del momento respecto de las X, en este caso las X van en este sentido, ¿no? Nos da la ley de cortantes. Y la derivada de los cortantes respecto de las X nos da la ley de cargas. Cambiadas de signo, pero eso es otra historia. Cambiadas de signo. Entonces tenemos una relación en donde si dibujamos la gráfica de cortantes podemos averiguar la forma de la gráfica de los momentos. Y ahondando en esto, porque es muy importante, si la gráfica de cortantes, vamos a poner los cortantes como son una V. Vale. Si la gráfica de cortantes es una horizontal, la gráfica de momentos va a ser una inclinada. Si la gráfica de cortantes es una inclinada, la gráfica de momentos va a ser una curva. Y si la gráfica de cortantes fuese una curva, entonces la gráfica de momentos también sería una curva, pero mucho más apuntada, ¿no? Esto tiene una relación de 1 grado más cada una. Es decir, esto es una x0, es una constante. Esta es una x1. Si esta es una x1, esta es una x2. Y si esta es una x2, porque es una curva de grado 2, esto sería una x3. Y así sucesivamente. Bien, dicho eso, tenemos claro que hay que hacerla de cortantes antes de hacer, o deberíamos hacerla de cortantes antes de hacerla de momentos. La de cortantes siempre sale de la de cargas, por esta relación de aquí. ¿Cómo se hacen los cortantes y los momentos flectores también? Haciendo cortes. ¿Los cortes se pueden hacer en cualquier punto? Sí, pero en esta viga nos interesan exactamente los puntos significativos y en concreto el punto que nos vaya a dar máximo, el que nos vaya a dar máximo. Todavía no deberíamos saber cuál es ese punto que nos va a dar máximo, pero os adelanto que va a ser el centro del buque, por simetría, es donde va a dar máximo. Y si el momento va a ser máximo, es porque el cortante va a ser nulo. Vamos a hacer en principio el corte por aquí.
el corte por el punto B. Si hacemos el corte por el punto B, voy a borrar esto que está ocupando la poca hoja que hay. Si hacemos el corte por el punto B, la viga considerada como la ley de cargas, que es esta, entonces tenemos el siguiente dibujo. Voy a hacerlo de nuevo aquí, solo para que lo veamos más clarito. Este corte no es un sitio cualquiera, ¿no? Es exactamente a 50 metros de A, es decir, el punto B. Y está formada por menos 307,5 y el rectángulo inicial menos 217,5. Es decir, está formada por un rectángulo y por un triángulo. Este rectángulo que tiene su centro de gravedad aquí y un triángulo que tiene su centro de gravedad aquí. ¿Cierto? El triángulo tiene una diferencia, o una altura, que es la diferencia entre 307 y 217. Creo que son 90. En valor absoluto, digamos, en valor absoluto, porque no hace falta ponerle el signo, 307 son 90, son 90. Vale, ¿y qué hacemos? Pues como casi siempre, hacemos el cortante en la dirección contraria de las cargas. Esto es según el convenio, ¿no? Imaginad que ponemos el cortante así, mientras que todas estas van hacia abajo. La verdad es que si la flecha lo hubiera dibujado hacia arriba, esto lo pondría hacia abajo. No hay ninguna diferencia, porque el signo, lo único que significa un signo es la dirección contraria a la que indica la flecha, ¿verdad? En vectorial, un menos módulo de algo quiere decir que va en la dirección contraria. Bueno, entonces el sumatorio de cortantes tiene que ser igual a 0. El sumatorio de cortantes de verticales es V, que va hacia arriba, menos este Q y este Q. Hay dos valores de cortante hacia abajo. ¿Cuál es el primero? Bueno, Q1 y Q2 igual a 0. Por lo tanto, la V es la suma de los dos. El primero es un rectángulo que tiene 50 por 217,5, aunque sea en negativo, voy a ponerle el negativo delante. 217,5 es un rectángulo y el siguiente es un triángulo. Menos, también por este menos, 90, la base es 50 y partido de 2. Base por altura partido de 2, no el 309. 309 no interviene. Lo que interviene es la altura del triángulo, que está formado por 90 y una base de 50. Esto, con el signo que le he colocado, el signo que le he colocado es negativo, pero claro, pasado al otro lado es positivo. Perdón. Pasado al otro lado se queda positivo. Bien, 50 por 217,5 más 250. 13.125. Bien, pues nos da un valor de 13.125. ¿En qué unidades? Esto es una fuerza, no es un momento. Y ya no es una fuerza distribuida, es una fuerza en este punto, exactamente en el punto donde hemos cortado, que es el B. Por lo tanto, estos son toneladas. 13.125 toneladas. Y a partir del punto inicial 0, y lo podríamos demostrar que en este punto es 0, vamos a llegar a un valor positivo de 13.125. Pero la gran pregunta es cómo hacemos la gráfica. Por eso es tan importante saber las relaciones entre los momentos flectores y los cortantes, porque si ahora uniese estos dos puntos
en línea recta, estaría haciendo un fallo de relación entre gráficas. La gráfica de la que parto es una inclinada. Por lo tanto, esta tiene que tener un grado más, una curva. Aunque no lo parezca. No, cada vez lo parece menos. Vale, esto parece un poco una curva. Nos da este valor de cortante positivo, 13.125. Vale, en el punto C, aquí, ¿cómo sería el cálculo del cortante? Voy a borrar lo anterior, sobre todo para tener más sitio, y veamos. Es el mismo procedimiento. El procedimiento de sumar todas las áreas que hay hasta el punto del corte. Y los puntos significativos son el punto inicial, el punto final, donde haya cambios de valores de carga, donde haya saltos, y los puntos de simetría, ¿no? Normalmente los puntos medios. Bien, ahora vamos a hacer el corte en C de lo que sería la ley de cargas. La ley de cargas tenía este desarrollo hasta B y luego cambia de esta manera hasta C. Y aquí es donde hacemos el corte. Este lado es positivo, este lado es negativo. Menos 307,5, menos 217,5 y arriba 262,5. Bien, pero los signos han cambiado. Ahora no podemos sumar directamente todas estas áreas. Tenemos que considerar los signos positivos y negativos y mi cortante también positivo. De esa manera tendría las mismas áreas que antes, es decir, todo esto, que ya sé que son 13.125, voy a permitirme pasarlo para el otro lado. Bueno, no, si no puedo confundir, este tiene valor negativo, menos el área tiene valor negativo, 13.125, más este segmento que tiene valor positivo, y son 262,5 por 50. Estamos justo en la mitad, o sea que es uno de esos tanques, el número 2. Igual a 0. V, por lo tanto, el valor en el punto C es la resta de 262,5 por 50 menos lo anterior, 13.125. Bien, da 0. Da 0. Son 13.125 menos 13.125. Y tiene que dar 0, porque esta gráfica de cortantes es simétrica. Si la gráfica de cargas es simétrica, la gráfica de cortantes es antisimétrica. Ahora lo explico. Bueno, y también la forma. Es muy importante que sigamos hablando de la forma que tienen las gráficas, porque he hecho una recta, o he intentado, porque esto sale como sale, una recta oblicua, porque en este tramo la ley de cargas es horizontal. Por lo tanto, ahora tengo que hacer una inclinada, x0, x1. Y a partir de aquí se repetirían los valores simétricamente, pero fijaos que si aquí ha ido descendiendo debido a estos valores positivos, todavía van a seguir siendo positivos en esta zona. Si voy descendiendo por culpa de unos valores positivos desde el valor inicial, eso quiere decir que va a seguir la tendencia y el área, que es lo que realmente estamos calculando, va a llevarnos al punto antisimétrico de menos 13.125. Con lo cual me colocaría en el sector de cortantes negativos. Ahora, esta ya vuelve a ser negativa, que para los cortantes van a ir sumando, pero yo sé que tiene que acabar en 0. Tiene que acabar como empezó, en 0. Si el cortante tiene que acabar en 0
pero esta gráfica de las cargas es inclinada, entonces tiene que haber una curva que va a acabar en 0 y que empieza en menos 13.000. Una curva de esta manera, negativa, y que es exactamente la antisimétrica de esta. Por lo tanto, me da esta gráfica de cortantes. ¿Cuál es el valor máximo del cortante? El valor máximo en absoluto. No nos interesa si es cortante positivo o negativo, más allá de si se combina esto con otros esfuerzos tangenciales, pero el valor absoluto del resultado es 13.125 toneladas. Y este sería el valor máximo del cortante. Bien, pero el ejercicio consiste en calcular el valor máximo del momento flector. Entonces, a partir de esta gráfica, voy a intentar hacer los momentos flectores. Los momentos flectores se hacen... voy a dibujar la gráfica de antes rápidamente, sobre todo porque me va a salir de aquella manera. Bueno, pues este es el punto donde el cortante es 0 y aquí es 13.125. La gráfica de momentos flectores, ¿cómo va a ser? Pues sea como sea, el punto donde el cortante es 0 va a tener un punto de inflexión, o sea que va a tener un valor máximo o mínimo relativo. Este es el valor más importante para nosotros, porque son los puntos de inflexión donde se va a producir los valores posiblemente máximos relativos, ¿no? En este caso va a ser el valor máximo y cuando el cortante es 0 en los extremos y no hay momentos aplicados, cosa que es muy probable en un buque, entonces los momentos en los extremos van a ser 0 como si hubiera rótula. No están realmente apoyados ni tienen un momento aplicado. O sea que los dos momentos de los extremos tienen que ser 0. Y ahora, fijaos en la deducción solo basado en la forma de las gráficas. Ahora hay que calcularlo, claro. Pero fijaos en la forma de las gráficas, en la relación que tiene la ley de cortantes con la ley de momentos flectores. ¿Cómo tiene que ser la curva de momentos flectores en este tramo? Pues tiene que ser una curva que si esta es una x2, esta tiene que ser una x3, pero tiene valores positivos. Entonces va a ir creciendo muy significativamente, aunque no me da para hacerlo significativo, pero va creciendo más que exponencialmente, ¿no? Cuando llegamos a este punto, que creo que era el B, la gráfica de cortantes es una inclinada, por lo tanto es una X. Eso quiere decir que en esta zona la curva va a ser un X cuadrado. Un X cuadrado puede hacer esta forma hasta llegar a un máximo. Y a partir de este máximo tendría que ser simétrica e ir bajando. Bien, esa es la deducción a partir de la forma que tiene la gráfica. Y es una curva pues simétrica y positiva, ¿no? Vamos a comprobarlo. Como antes, el punto más significativo es el C, pues voy a intentar hacer el valor del momento flector en C a partir de la ley de cargas. A partir de la ley de cargas. La ley de cargas era de esta manera. Y teníamos los siguientes datos. Menos 217,5, 262,5, positivo, negativo. Esto de aquí son 90. Esto de aquí son 90. Y cada tramo tiene 50 metros. Cada tramo tiene 50 metros. Ahora es muy importante situar los centros de gravedad de cada una de las cargas. El centro de gravedad de esta carga positiva estaría aquí. Voy a ponerle una G. Este centro de gravedad está a esta distancia del corte. Esta distancia, recordad que estamos en tramos de 50 metros.
esta distancia del corte está a 25 metros. ¿Sí? Luego el centro de gravedad del rectángulo estaría aquí. Centro de gravedad del rectángulo, de esta zona rectangular, está a una distancia del corte de 50 metros más la mitad de estos 50 metros. O sea que está a 75 metros. ¿Cierto? Y el centro de gravedad de un triángulo está a 2/3 del lado más bajo. El lado más bajo es este. El centro de gravedad estaría más cerca del lado alto. Y respecto del punto de corte, estaría primero los 50 metros en horizontal, 50, más no los 50 metros ni la mitad, sino 2/3 de esos 50 metros. Quedaría 1/3 y 2/3. Este centro está a 2/3 del punto B y a 50 metros más del punto C. Por lo tanto, 2/3 de 50 metros. ¿Sí? Esto es 2/3 de 50. 33,3 más 50. 83,33. 83,33. Vale, ya tenemos las distancias. Y ahora, fijaos en las cargas. Q1, Q2, Q3. Bueno, G1. Q1 o G1, da igual, es este área y tiene en principio un valor, ¿no? Positivo. 262,5 por la longitud, 50. G2 también es un rectángulo, pero tiene 200, bueno, negativo, menos 217,5 por 50. Y G3 es un triángulo, también valor negativo de la carga, 2 base por altura a partir de 2, que es 90 por 50 partido de 2, y ya está. Ese es el valor que tiene. Vamos a ponérselo. En el primer caso, 262,5 por 50, 13.125. Este número ya lo conocemos. Ese es el peso de la carga de entre B y C. Luego la otra, 217,5 por 50, en valor negativo, menos 10.875. Y la última, 90 por 25, en negativo, menos 2.250. Bueno, ¿para qué hemos calculado estas distancias? Las distancias serían x1, x2, x3, 25, 75, 83,33. Bueno, porque los momentos, como sabemos, los momentos siempre son una distancia por una fuerza. Una distancia por una fuerza. Esta distancia y esta fuerza tienen que estar en perpendicular. Eso en todos los cálculos estáticos que estamos haciendo está garantizado porque los vectores son vectores deslizantes. Se pueden llevar en la línea de acción del vector. Por lo tanto, esta cota de 75 que he puesto aquí abajo es tan válida como cualquier otra para la dirección de la fuerza que pasa por G2. Siempre que sea en perpendicular a ella. Bien, y lo que tenemos que hacer es que el sumatorio de momentos en el corte sea 0, ¿verdad? El sumatorio de momentos en este corte. Este momento lo ponemos en un lado, lo igualamos al otro, y todos los demás momentos, fijaos cómo giran, aunque no he dibujado las fuerzas, pero la fuerza G1 giraría en este sentido. Pero estas dos fuerzas, que son empujes, giran en el sentido contrario. Giran en el sentido contrario. Por lo tanto, van a ganar, por decirlo así, estas dos fuerzas. Tenemos entonces el valor del momento, aunque yo lo he cambiado de signo, lo he cambiado del otro lado, y me daría la x1 es negativa
13.125 por 25 metros. Este valor por esta distancia. Más las que van a ganar, que son las dos que suben, porque se oponen a este momento, por eso estarán en el lado contrario. Y son 10.875 por 75 metros. Y más 2.250 por 83,33. Vale, esto me da un valor del momento flector en el punto C. Vamos a hacerlo por partes. 13.125 por 25, 328.000 por este lado, es el valor negativo, 328.125. Luego la segunda parte es 10.875 por 75, 815.000, perdón, 625. Y la tercera parte, 2.250 por 83,33, 187.492,5. Vale, haciendo la suma aritmética de todas ellas, me dan 315.625 y menos 328.125. 674.992,5 toneladas por metro. Las unidades, ahora sí son momentos, no fuerzas, tienen que ser de valores de fuerza, en este caso toneladas, por longitud, metros. 675.000 casi, 675.000. Eso es la ley de momentos flectores, ¿de acuerdo? Si la plancha del forro es de 40 milímetros, determina las tensiones normales. Las tensiones normales, por cierto, este momento es positivo, por lo tanto, creo una curvatura positiva. Y una curvatura positiva en un buque es una curvatura de arrufo, ¿vale? Bien, pues con esto podría hacer el cálculo de las tensiones. Voy a borrar esto, no sé si tengo otra hoja después, sí que la tengo. Bueno, pero en todo caso 675.000, vamos a ponerlo así. Sí, vamos a poner aquí las tensiones. La tensión máxima de flexión es la ley de Navier, que como hemos repetido varias veces, es momento flector por la distancia máxima a la línea neutra partido del momento de inercia de la sección. ¿Sí? El momento flector máximo, en este caso el momento en C, y es 674.992, voy a redondear, 675.000 toneladas por metro. ¿Sí? La I máxima es la distancia a la línea neutra desde la fibra más alejada. ¿Cuál es la fibra más alejada del centro de gravedad de la sección? El centro de gravedad de una sección rectangular, lógicamente, está en el centro de la sección rectangular. Pero es una sección rectangular hueca. Exageradamente, las planchas de los 4 lados serían así porque tienen 40 milímetros. Pero tiene una manga de 30 metros y tiene un puntal de 20 metros. Vale, pues entonces, como esto lógicamente está en el centro de toda la sección, entonces la máxima distancia es la misma hacia arriba que hacia abajo, y es 10 metros. H partido de 2, 10 metros.
Pero llegamos a la cuestión problemática, que es la inercia. La inercia de una sección hueca es la inercia de la parte sólida menos la inercia de la parte hueca. Son dos rectángulos, el rectángulo de fuera, del contorno exterior, y el rectángulo de la bodega interior, ¿no? La fórmula genérica es 1/12 de BH cubo. Esto sería para uno macizo. Hay que restarle el 12avo, que puede sacar factor común, del hueco. 1/12 de BH cubo de fuera menos BH cubo de dentro. ¿Cuánto es BH cubo de dentro? ¿Cuánto es esta B de aquí? Pues eran 30 metros, pero le tenemos que quitar 40 milímetros por cada lado. 29, muy poco. Hay que quitarle 8 centímetros. Esos son 29,92. Y la altura, pues lo mismo. Hay que quitarle a 10 metros 8 centímetros, o sea que son 9,92. Bien, pues entonces el cálculo es el siguiente. 1/12 de 30 por 20 al cubo menos 29,92 por 9,92 al cubo. ...30 por 20 al cubo menos 29,92 por 9,92 al cubo. Me da 210 millones. Aún no lo he dividido de 12, entre 12. Bueno, sigue siendo bastante. 17.566. Sigue siendo bastante porque estamos en metros y a la cuarta. O sea que estas son unidades de metro, pero unidades de metro a la cuarta. Bien, y con eso tenemos todos los valores necesarios. Las unidades es muy importante que sean todas iguales, especialmente las longitudes. O sea, no las de fuerza, que solamente intervienen una vez, y por lo tanto nos va a dar en la misma unidad que nosotros le hayamos metido, ¿no? Pero las longitudes tienen que ser todas las mismas para que sea coherente. 675.000 es toneladas metro por 10 metros, partido de 17.566 metros a la cuarta. Esto debe dar como resultado toneladas partido de metro al cuadrado. Y da 384. No sé si lo he hecho bien. Déjame hacerlo de nuevo. 75.000. 675.000. Por 10 entre 17.566. Sí, 384,26 toneladas metro cuadrado. Bueno, es un número gigantesco, claramente. Entonces, de lo que se trataría es de pasarlo a unidades más comprensibles, porque hay que hacer el cambio a kilogramos. Hacemos el cambio a kilogramos, hay que multiplicar por 1000. Y a centímetros sería lo más lógico, y para eso hay que dividir entre 10.000. Vamos a hacerlo por 1000, pasamos a kilos entre 10.000. Vale, pues entonces solamente es entre 10. 38,42 kilos centímetro cuadrado. No parece un número muy grande, que digamos. Entonces, entendemos que esta tensión sería más que suficiente para aguantar con un acero muy escaso de capacidad, ¿no?
Bueno, comprobad los cálculos en cualquier caso, porque puedo equivocarme. Y el método, que es lo que me interesa, es lo que teníamos que aclarar sobre calcular las leyes de cargas, que son pesos menos empujes. Luego las leyes de cortantes, ya hay que hacer los famosos cortes para poder calcular los esfuerzos interiores, y los momentos, que también hay que hacer cortes, pero siempre basados en fuerza por distancia. Las fuerzas están representadas por las áreas de las leyes de cargas y por las distancias hasta el punto de corte. Pero es imprescindible saber dónde hacer los cortes. Y esto es por lo que es tan importante saber dónde el cortante es cero, porque el cortante nos va a decir dónde hay que hacer el corte para averiguar el momento. Todos los demás puntos van a ser inferiores a este punto. Por lo tanto, si el A0 lo calculamos para el momento máximo, va a ser válido para todo el resto de la estructura, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este apartado de buque viga, y el próximo será sobre la cuaderna maestra y las tensiones tangenciales. Buenas noches y hasta el siguiente vídeo.